Okay, perfecto. Lovely evening to everyone. How are you guys? ¿Cómo están el día de hoy? Hola, hola. ¿Estoy sola en clase o quiénes más están? Hello, how are you? Hi. How are you doing? How have you been? Manitos arriba. Good, good. Thank you, teacher. I'm tired. I'm exhausted. Okay. Perfecto. We pray you good night. Bueno, muchachos, ¿cómo están? El día de hoy, entonces, vamos a continuar la parte de lo que es el folleto, ¿cierto? Entonces, inicialmente vimos, ¿qué vimos? ¿Quién me recuerda que vimos la clase anterior? El verbo to be. El verbo to be, correcto, y lo aplicamos a las preguntas generales sobre la información personal relacionada con el verbo to be, como es cuáles. ¿Qué preguntas hicimos y qué información observamos? Las preguntas que hicimos fue cuál era nuestro nombre, nuestra edad, también fue cuáles eran nuestros hobbies y todo eso. Es lo que más me acuerdo. Ok. ¿Quién más lo recuerda? Bueno, entonces, recuerden que estamos en el resultado de aprendizaje número 1, la guía 1. ¿Ok? Eh, por aquí, por acá. Hay 3 evidencias para esa guía. Recuerden que el cuestionario es directamente en la plataforma, pero les dije que lo íbamos a dejar como última actividad porque en el cuestionario ya les aplican todo lo que es el verbo to be más el presente simple, que son las reglas de hoy. Por eso me pareció más cómodo ir realizando la actividad del folleto. La clase pasada vimos lo que iba a ser el perfil profesional que le vamos a realizar a este folleto, ¿ok? Entonces, hicimos lo del perfil relacionado con las diferentes preguntas que puedo aplicar a mi hoja de vida, que es la presentación, cuál es mi nombre, mi edad, mi cumpleaños, mis datos de contacto, ¿cierto? La idea es que podamos colocar un perfil profesional y lo hagamos en inglés, la hoja de vida total. La vez pasada hicimos solamente lo que era la parte de perfil. Muchos me decían, profe, ¿y esas preguntas las tengo que resolver con pregunta y respuesta? No, la idea es, la idea es que podamos colocar como tal en un solo parágrafo donde quede la información. My name is, ¿cierto? I study o I am, la profesión, los adjetivos que me definen en mi nivel profesional, ¿cierto? Contact details, mobile phone, link profile, email y la parte de hobbies que hoy les voy a explicar cómo lo realizamos. ¿De acuerdo? Dijimos que hicimos la clase pasada solamente lo del perfil. Hoy vamos a terminar o vamos a explicar las reglas del presente simple para poder completar nuestra hoja de vida que va a ser la evidencia que vamos a subir en el link de folleto. ¿De acuerdo? Todos estamos como tal sintonizados en cuál es la evidencia que vamos a utilizar. Sí, señora. Perfecto. Bueno. Doctora, buenas noches. Hola, cuéntame. Qué pena una consulta. La actividad que dejó en la clase 1, pues es la hoja de vida que hay que elaborar, ¿no es cierto? Sí, pero hicimos solamente la parte del perfil, Jorge. Hoy vamos a Ya. completar el resto. Solamente hicimos la parte del Y, perfil que todavía simplemente la vamos a integrar en una sola actividad. Todavía no vamos a subir nada a la plataforma. ¿Ok? Discúlpame, doctora. y esa es la primera evidencia, ¿verdad? Esa es la primera evidencia que vamos a realizar. Con esta es Ok. nuestra tercera sesión. La primera fue de inducción,
La de la clase, la de la semana pasada fue explicar el verbo to be y cómo esas respuestas o esa información la vamos a colocar en nuestro perfil, que es mi nombre, que la pregunta es what's your name, how old are you, colocar la información relacionada con el verbo to be en el perfil, ¿ok? Donde das tu nombre, tu edad, tus contactos, tu email, que lo que hicimos fue mirar en una entrevista cómo te harían esas preguntas formales y cómo las respondemos, ¿ok? Ok, muchas gracias. Perfecto. Diego, cuéntame. Mi profe, lo que pasa es que pues yo terminé y la subí esa misma noche. Ah, bueno, no importa, yo te habilito un segundo intento, Entonces, pero la pues no idea, se dice que hacía no, falta otra parte o algo claro, así. sí, ahí solamente vimos la parte del perfil, ¿ok? Pero la idea es completarlo en un solo archivo, ¿ok? Entonces creo que voy a necesitar habilitar nuevamente. Sí, yo te habilito un segundo intento, ¿de acuerdo? No hay problema. Ok, Así te quede vale, gracias. separado, pero la idea es que quede una sola evidencia, ¿ok? Que lo hicimos fue, Vale. no importa, yo me imagino que la mayoría hizo eso, no hay problema. Habilitamos 2 intentos, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Y con eso, pues, era como la parte preliminar, ¿de acuerdo? No hay problema. Me imagino por 5, por 6, por todos, no se preocupe. Ok, entonces vamos a desarrollar lo que es la parte de presente simple y cómo vamos a colocar esta información acá, ¿cierto? Porque eso fue lo que completamos. Recuerden que van a utilizar una estructura de hoja de vida. Hay algunas que están en Word o si quieren utilizar alguna herramienta en línea lo pueden hacer. Ya es dependiendo de cómo ustedes quieran colocar, ¿ok? Bueno, voy a recordarles por acá cuáles fueron las preguntas relacionadas con el verbo to be. Entonces, por aquí, ¿dónde están? How are you? How are you doing in this picture? I am. Por aquí les expliqué. Esa fue la explicación de ustedes. Muy bien. Tun, tun, tun. Aquí está. Entonces, la presentación, o bueno, ¿cuáles son las preguntas que yo puedo realizar con el verbo to be? Cuando digo el nombre, ¿cierto? My name is, I am, la profesión, I study o I am, adjetivos, adjetivos que sean por ahí 3 o 4 a nivel profesional y que yo les envíe al final de la clase una imagen con adjetivos para, por ejemplo, I am honest, hardworking, adjetivos que sean más relacionados con nuestra personalidad, pero a nivel laboral, ¿ok? Nacionalidad de donde soy, importante. La ubicación, dijimos yo estoy o yo soy de tal lado, pero estoy en tal parte. Normalmente la ubicación es importante cuando damos esa información general en nuestra hoja de vida para saber soy de tal parte, pero en este momento estoy ubicada en tal parte. ¿Okay? Yo les había dado una estructura, vamos a ver si la encuentro. Creo que la teníamos ahí en nuestro grupo WhatsApp, ¿cierto? Hicimos una estructura para dar respuesta a esas preguntas. Por favor, alguien lo busca en el grupo WhatsApp. Ahí estaba como tal cada una de las preguntas que resolvimos y cómo lo vamos a integrar a nuestro perfil. Ok, sí, esta es. Entonces, estas son las preguntas que normalmente les hacen en una entrevista relacionadas con el verbo to be. What is your name? My name is o I am. Edad, how old are you? Pero vamos a integrar solamente las respuestas en un parágrafo que nos quede como perfil, ¿cierto? Por ejemplo, my name is, y acá está, yo soy o yo estudio. Recuerden que si no soy graduada, yo puedo colocar I study y coloco el nombre de lo que estoy estudiando en inglés. Mi edad, I am years old. Dijimos que unas 4 o 5 cualidades relacionadas con nuestro trabajo, ¿cierto? Pues más a nivel laboral, I am honest, hardworking, dedicated, I'm really disciplined. La profesión,
Aquí estaba, perdón, yo lo coloqué por acá. ¿Qué pasó, mía? Yo puedo decir I am cuando ya tengo el título, o puedo decir estudio cuando apenas estoy en ese proceso, ¿cierto? De dónde soy, pero en el momento en donde estoy. Esto para fines de ubicación, ¿cierto? Cuando estoy aplicando a un trabajo, my home address, my address, my phone number is, la fecha de mi cumpleaños, sobre todo cuando ubican según la edad, ¿cierto? Que es importante. Entonces, esa es la información que vamos a colocar acá, en forma de parágrafo. Entonces, por acá yo les decía, coloquemos toda esa información sobre nombre, sobre edad, sobre los adjetivos y las profesiones. Y ya la ubicación y esta información específica sobre dirección, email, phone number, el cumpleaños, coloquémoslos como contact details, detalles de contacto. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte de nuestro perfil o hoja de vida, ¿right? Voy a compartirla de nuevo. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? La otra parte de la hoja de vida. En la otra parte de la hoja de vida, pues vamos a tener lo que es educación, los cursos cortos que hemos hecho, skills, que son habilidades, y la parte de hobbies. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a completar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuáles son las reglas que debo tener en cuenta para hablar de presente simple? Debemos clasificar los sujetos en dos grupos. ¿Cuáles son los sujetos personales? ¿Los conocemos? Como decimos, ella, él, nosotros, ellos. Sujeto singular, ella, él y esto. ¿Los conocen? She, he, it. Sí, profe. Y los Sí, señora. plurales son they, we, you y I. Para aquellos que no los tengan claros, los voy a compartir de una manera. Esos son los sujetos o los pronombres personales. ¿Para qué me sirven los pronombres personales? Pues cuando voy a hablar de algo o de alguien. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir Sara o puedo decir ella. Entonces, normalmente, ¿para qué se utilizan los pronombres cuando yo no conozco el nombre propio? Entonces, mira, quiero hablar de esa persona que está allá, no la conozco, porque si la conozco, pues digo el nombre, ¿cierto? Sara López, fulanita de tal, Luisa Sarmiento, ¿cierto? Y voy a hablar de esa persona, voy a dar información en general sobre esa persona. Si no lo conozco, pues simplemente voy como tal a colocar el pronombre cuando voy a facilitar información sobre esa persona. Entonces, she para ella, he para él, it lo utilizamos para todo lo que no sean personas, pero que sea uno solo. Una cosa, un país, todo lo que son objetos, pero uno solo. Plural tenemos they, que es para ellos, por acá no lo he colocado. We para nosotros, es decir, cuando incluyo a alguien y a mí, ¿cierto? You normalmente es el que utilizo para preguntar cuando tengo la persona al frente. Oye, how are you? What is your name? ¿Cierto? Preguntar cuando tengo la persona enfrente. Y I cuando voy a hablar de yo. ¿Ok? ¿Qué pasa con esos pronombres? Como están separados, necesito comprender que ella, él y esto son singulares, es decir, que hablo de
una persona. They, we y you es cuando hablo de varias personas. Y yo, ya se van a dar cuenta que va a estar dando del grupo de plural, porque cuando alguien me pregunta, me dice, oye, ¿eres tú? Utiliza el you y respondo con el I. ¿Ok? Entonces, yo normalmente hago parte de este grupo. Upsi. ¿Por qué debo tener claridad si es singular o plural? Porque todas las reglas en inglés parten de ahí. Entonces, cuando hablamos de sujeto singular, se van a aplicar ciertas reglas. Y cuando hablo de sujeto plural, incluyéndome yo, voy a aplicar las reglas del plural. Profe, ¿y cuáles son esas reglas? Resulta que cuando voy a utilizar cualquier verbo que tiene que ver con presente simple tiene que ver cuando hay información general, dónde trabajo, dónde vivo, dónde estudio, qué hago día a día, qué horas me levanto, a qué horas voy a trabajar. Toda aquella información que tiene que ver con mi información general o sobre mi rutina de lo que hago día a día y se repite, es presente simple. ¿Qué debo tener en cuenta? Hay dos reglas gramaticales. Cuando estoy hablando de una persona, es decir, de ella, de él o de esto, el verbo debe llevar ese, cuando hago una afirmación. Y cuando voy a negar y a preguntar, voy a utilizar el auxiliar das para negar y preguntar. Y el verbo ya me queda normalito. Ejemplo, yo puedo hablar de Sara si me sé el nombre o puedo hablar de ella, ¿cierto? Estoy utilizando las reglas del singular. Un verbo que ustedes conozcan en inglés, que sea fácil. ¿Qué verbo? Run. ¿Cuál? Run. No te entiendo, princess. Came. Correr, correr. Ah, run. ¿Qué otro dijeron por ahí? Los escucho, los leo. Play. Play. Good. ¿Qué más? Si quieren pueden escribir en el chat. Entonces, run, play, think. Muy bien. Lo que hacemos día a día. Los que estudiamos o trabajamos. ¿De acuerdo? Work. Wake up. Work, wake, que hace parte de las actividades diarias. Perfecto. Teach, muy bien. Vamos a colocar work. ¿Por qué colocamos work, profe? Porque es una actividad que realizamos día a día y de eso se trata el presente. De una actividad que se repite o de... ¿Qué pasa cuando ir con ese? Sara works o she works. Recuerden que aplica cuando estoy hablando de una sola persona. ¿Ok? ¿Qué hago cuando voy a negar? Debo agregar el auxiliar doesn't para negar. Entonces, Sara doesn't o does not. Puede ir separado o juntito, como lo quieran. Y ya ese auxiliar me dice que no necesito la S en el verbo, porque la tiene el auxiliar. ¿Ok? Entonces, en afirmación la S la lleva el verbo. En la negación y en la pregunta la va a llevar el auxiliar. Entonces, voy a colocar para pregunta el auxiliar das al inicio y ya queda en pregunta y el verbo ya no necesita S. Entonces, en auxiliar, para negar y preguntar, lleva la S. Por eso el verbo ya no lo necesita. Solamente voy a colocar la S en la afirmación. ¿Ok? Regla, entonces. Verbo con S. ¿Cuándo? Cuando estoy hablando de una sola persona. Auxiliar, das. Y el verbo me queda normal. Es decir, no lleva nada. Para preguntar, auxiliar, das, y vuelve y juega. El verbo me queda normal. Estas son las tres reglas que debo tener en cuenta cuando hablo en presente y estoy hablando de una sola persona. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estoy hablando de varias personas, de ellos,
El verbo no necesita ese, queda normal. Y el auxiliar que utilizo para negar y preguntar ya no es el does, sino que es el do. Entonces voy a negar, coloco el don't antes de work. Y voy a preguntar, coloco el do al inicio. ¿Claro hasta ahí? Dudas, inquietudes, muchachos. ¿Claro? Súper. Entonces, ahora como ustedes me colocaron una serie de verbos, solamente vamos a utilizar un verbo simple. Hay verbos compuestos, ¿qué quiere decir verbos compuestos? Que tienen 2 o 3 palabras. Pero vamos a utilizar uno que tenga una sola palabra y vamos a hacer la oración. Con sujeto singular, ustedes ya verán si le colocan she, he o it, ¿cierto? Van a hacer la afirmación, negación y pregunta. Lo colocan en un solo bloquecito en el chat, por favor. Entonces vamos a hacer una oración con sujeto singular, con el verbo que quieran, teniendo en cuenta las reglas que les acabo de explicar. ¿De acuerdo? Bueno, estoy pendiente del chat, los leo. Muy bien, Juan David. Muy bien, Laura. Perfecto. Very good, Jimena. Thank you. Mia teaches English. Very good. Maleja. En la afirmación, mi reina, recuerda que le falta el verbo. She works every day. Camila, very good. Dances every night. Doesn't dance. Muy bien. Very good, Carlos. Lo hiciste con el day para plural. Muy bien. Day don't play. Alexandra, si vas a utilizar el verbo swimming, di go swimming. Ella va a nadar, ¿ok? Go swimming. Es un verbo compuesto, ¿de acuerdo? Daniel talks, doesn't talk. Very good, Daniel.
Luis, very good. Outside, very good. Alexandra, correcto. Go swimming. Daniel, good. Esteban, we runs, doesn't run. Outside o on site es diferente, pero muy bien. That's everyone. Outside quiere decir afuera y on site en un sitio específico, ¿ok? Good. Very good. Reads the book, doesn't read the book, does Ana. Recuerda, Jorge, que cuando ya le colocas el auxiliar das, en la pregunta el verbo queda normal, ¿ok? Y me le colocaste ese. Perfecto. ¿Ok? Entonces aquí la regla. Ahora vamos a hacer una oración con el objeto plural, el sujeto plural. Recuerden que yo puedo colocar nombres. Puedo decir Sara y yo, o puedo nombrar otras dos personas, o puedo utilizar they, we, o incluso yo, ¿cierto? Cualquiera de estos pronombres, o también puedo utilizar los nombres propios en caso de que quiera nombrar dos personas con su nombre personal, ¿ok? Entonces, igual, vamos a hacer la afirmación, la negación y la pregunta. Mientras ustedes hacen este ejemplo con sujeto plural, entonces por ahí unos compañeritos colocaron la parte de las palabras claves, porque yo digo, bueno, profe, pero si me dan una oración solamente con el verbo, ¿cómo sé que es presente simple? Entonces, tenemos las de frecuencia. ¿Qué son las de frecuencia, profe? Que van antes del verbo y que me hablan que estoy hablando de una rutina. Entonces, estas palabras de frecuencia que son propias, que utilizamos para las rutinas, ¿ok? Van antes del verbo. Entonces, yo puedo decir siempre, always. Puedo decir algunas veces, sometimes. Puedo decir frequently, frecuentemente. Puedo decir often, que es un sinónimo de frequently. Frequently, often. Quiere decir lo mismo, frecuentemente. Rarely, raramente. Hardly ever, que es un sinónimo de rarely. Puedo decir que nunca. ¿Ok? Esas son las de frecuencia. Y tenemos otras que van de tiempo al final de la oración. Every. Entonces yo puedo colocar todos los días, every day, o todas las semanas, every week. ¿Ok? O puedo colocar la hora al final, at con la hora. Entonces, por ejemplo, yo trabajo a las 8. I work at 8. ¿Ok? On para días. Trabajo todos los días. On o trabajo el lunes, on Monday. Entonces, ojo, si yo le quiero colocar esta información al final, ¿en qué momento hago la actividad? Entonces puedo utilizar every, at, on, o también puedo colocar in. In es para meses y años. ¿De acuerdo? Entonces toda esa información le puedo agregar al final de la oración. Entonces vamos a decir que trabaja, que siempre trabaja, vamos a decir Sara always, simplemente se le agrega, ¿ok? Sara always works y vamos a colocar la hora al final, at 8. Eso es como el complemento de la oración que está relacionado con el tiempo, la frecuencia, ¿ok? Puede utilizar cualquiera de esas palabras y son propios de este tiempo, ¿ok?
Maleja, study English. Cuando es he, lleva S. Entonces, recordemos cómo colocar S a un verbo. Normalmente le colocamos simplemente la S a cualquier verbo. Sin embargo, para los verbos que terminan en Y, debo cambiar esa I por I normal y agregarle ES. Por ejemplo, study. Con S me quedaría studies. ¿Ok? El verbo que termina en Y cuando es única vocal al final. ¿Ok? Cuando es la única vocal. Y cuando los verbos terminan en O, también se les agrega la ES. Entonces, por ejemplo, como el verbo go, queda en goes, ¿ok? O como el verbo do, queda en does. Y hay otros verbos que terminan en H, en S, en Z, en X. A esos verbos les agregamos S, como la palabra teach. Para agregarle S, teaches, teaches. Profe, ¿por qué? Porque mira, si le colocas S quedarían 3 letras seguidas. Entonces, normalmente la necesidad de sonido es cuando aparece esta regla para colocarle ES a ese tipo de verbos, ¿ok? El resto de verbos, si no terminan en Y, no terminan en O, no terminan en H, S, Z, simplemente se les agrega la S, ¿ok? Entonces, por eso me aleja ese verbo que dice study, debo hacer el cambio de agregarle ES. ¿Claro? Perfecto. Esas son las reglas que debemos tener en cuenta en presente simple. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿No? No hay ninguna duda, ninguna inquietud. ¿Todo claro? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a colocarla, voy a abrirla directamente. Archivo, nuevo, creo que yo la tenía por aquí. Vamos a utilizar CV. Yo lo tenía por aquí en mis documentos. Recuerden que ya depende de qué estructura quieran ustedes utilizar. ¿Okay? Yo utilicé una que aparece o que puedo encontrar directamente en Word. Perdón, yo le quito por acá. Teacher. Profe, buenas noches. Una pregunta, ¿la puedo realizar en Canva? Sí, sí, claro. En la estructura que ustedes quieran. Entonces, Muchas gracias. okidoki. Creo que
Entonces, esta es la parte del perfil que vamos a colocar en un pequeño parágrafo, que fue lo que hicimos la clase pasada, incluyendo los detalles de contacto, contact details, la información sobre contacto, ¿ok? Ahora, va a haber una parte que dice educación. Vamos a colocar el nombre de la titulación. Entonces, por ejemplo, los que están estudiando en este momento ABSO, entonces colocan en inglés, colocan el nombre de la escuela, que sería SENA, y colocan en qué fecha lo iniciaron, ¿ok? Recuerden que para las fechas primero viene el mes y luego el día. En inglés, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que iniciaron en February, no sé, 16 del qué año. Y si todavía están ahí, at the present, hasta el momento. Ese at the present quiere decir que todavía lo están iniciando, pues todavía están en el proceso. Entonces pueden colocar de educación una o dos, no sé, por ejemplo, el bachillerato y pues lo que están realizando ahorita en el SENA. Simplemente es el nombre de la titulación en inglés, vuelve y juega, en inglés. El nombre de las instituciones no tiene traducción, entonces en el SENA colocamos la fecha de inicio y si la terminamos, pues simplemente la fecha de terminación. Primero el mes y luego el día con el año. Courses, lo mismo. Entonces, vamos a colocar el nombre del curso en inglés, todos los cursos cortos, los que hacemos de Excel, Word, no sé, cocina, trabajo en lecturas, computación, todo lo que tenga que ver con nuestra carrera, ¿ok? Nombre del curso, vuelve y juega. El nombre de la institución, si lo hice en el SENA, si lo hice en otra institución. Luego, igual, fecha de inicio y fecha de finalización en inglés. Puedo colocar, no sé, 2, 3 cursos, los más importantes. Y en la parte de skills, que son habilidades, vamos a colocar, por ejemplo, lenguajes. Si he hecho algo, cuál es mi nivel, entonces, por ejemplo, coloco, no sé, English y enseguida cojo o escribo el nivel que se dice level. Level 1, 2, beginner, middle, advanced, ok, Excel, level 6 y coloco la fecha de terminación de ese curso, ok. February, lo que me da como tal la certificación que tengo esa habilidad en lenguaje, que tengo esa habilidad en Excel, ok. Y al final colocamos Excellent Reference Available Upon Request. Profe, ¿qué son esos? Referencias, normalmente en inglés o americano, digamos, las hojas de vida, se colocan las referencias solamente si no las piden, ¿ok? Ya como las cartas, las constancias de trabajo, y acá colocamos sincerely el nombre de ustedes. ¿Claro está ahí? Sí, señora. Ok. Señor, para ver si nos puede hacer el favor de mandarnos ese documento Word. Claro que sí. Ahora que lo Thank you. terminemos, te lo envío. Thank you very much. My pleasure. Profe, y aquí tienes la parte de hobbies.
¿Qué son los hobbies? Profe, los hobbies son aquellas actividades que realizamos y que hacen parte de nuestros gustos. Hay hobbies que son más personales y hay otros hobbies eh, que están relacionados con nuestro trabajo. La idea es colocar relacionados con nuestro trabajo, ¿cierto? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? In your free time. Entonces, esto es en presente. Dentro de los verbos que puedo utilizar para hablar de hobbies está like, love, enjoy y preferred. Me gusta, amo, disfruto, prefiero. ¿Ok? Por ejemplo, I like animals. ¿Cómo niego esta oración? Para I don't like animals. ¿Cuál, perdón? I don't like animals. I don't like animals. O sea, apliquen las mismas reglas que les acabo de explicar. Y cuando me preguntan, ¿cómo queda la pregunta? Do you like animals? Do you like animals? ¿Ok? Aquí simplemente estoy diciendo me gustan los animales, me gusta los computadores, me gusta esto, me gusta lo otro. Profe, pero si quiero colocarle otro verbo después de ese gustar. Entonces, por ejemplo, quiero decir que me gusta programar. Programming. Vamos a colocarlo acá, creo que así se coloca programar. ¿Cuáles son los programas que ustedes utilizan para programar en Apson? ¿O todavía Aún no no han sé. utilizado? ¿Todavía no han utilizado? Python. ¿Cuál? No, señora. Python. Escríbemelo, porfa. Ok, JavaScript. Por ejemplo, los que tienen nociones o HTML, ¿cierto? Lo pueden colocar dentro de la parte de habilidades, skills, y también en la parte de hobbies, digamos que puede ser también. Entonces, por ejemplo, profe, voy a decir que me gusta programar. Program. Estos son dos verbos, profe. La diferencia es que si yo voy a colocar otro verbo enseguida del I love para decir me gusta programar, me gusta correr, me gusta leer, el segundo verbo debe ir con ing, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que disfruto programar, I enjoy. Program es normal, pero debe ir con ing, programming, in house. Entonces, quien lea mi hoja de vida dice, ok, esta persona sabe y además le gusta y cumple con el perfil, ¿ok? Por ejemplo, I love algo súper importante, trabajar en equipo, working in a team. Hay personas que son solitarias y prefieren trabajar solitas, ¿cierto? Working in a team. Entonces, hay algunos perfiles de trabajo donde se requiere más un trabajo individual y otros que requieren más trabajo en equipo. Uno normalmente lo que hace es diseñar la hoja de vida dependiendo a los requerimientos de esa, de esa solicitud de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos hobbies vamos a hacer? Por ahí unos 3. Recuerden que puedo utilizar, yo puedo decir me gusta, amo, disfruto, prefiero, cualquiera de esos, y colocan el segundo verbo con ing. Entonces, disfruto trabajar en equipo, me gusta o soy un aprendiz o me gusta aprender, que es I like learning.
learning about my job o improve, o me gusta, por ejemplo, mejorar mis conocimientos. Toda esa información, pues, que me puede ayudar, ¿cierto? A eh, about new knowledge o about new, no sé, sí, puede ser knowledge. Toda aquella información que me sirva, knowledge, que me sirva como tal para adquirir ese trabajo. Entonces, esa es la parte de hobbies que vamos a colocar. Ok, y voy a compartirles de una vez esta estructura. Recuerden que la pueden realizar en la herramienta que ustedes quieran, en Canva, o puede ser en Word. La idea es que la tengan completa, ¿cierto? Y esa es la actividad, ese es el documento que vamos a subir a la parte de folleto, ¿ok? Ese es el documento como tal. Que la hicimos, template. Una pregunta es que ya yo lo había subido ya. Sí, ya voy a habilitar, correcto. Voy a habilitar una segunda entrega, hasta 3 entregas, porque el archivo que vamos a subir es este, ¿ok? Muchas gracias. Con todo el gusto. ¿Claro? Profe, yo tengo Sí, una señora. pregunta. Señora. Yes. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿El video de presentación es lo mismo que la hoja de vida? No, no. En esa actividad se va a hacer otra actividad. Lo que pasa es que prefiero explicarles de esta forma porque digamos que el video como tal ya es una integración de todas las reglas que les enseñé hoy. Entonces, para poderlos ubicar un poco. Hay 3 actividades relacionadas con esta guía, ¿ok? En todas se va a aplicar las reglas del presente simple y las del verbo to be. Recuerden que el verbo to be lo utilizo para edad, para nacionalidad, para fechas. Simplemente cuando voy a negar, por ejemplo, digo yo soy o ella es fulanita de tal, ella no es, she's not, y cuando voy a preguntar ese verbo to be se va al inicio, ¿ok? Entonces, esas reglas quiero que las tengan muy presentes porque el cuestionario que tienen en Sayuna tiene que ver con esas reglas y con las que vimos el día de hoy. Cuando el verbo lleva ese, cuando utilizo el das para negar y preguntar y el verbo me queda normal. Y cuando el verbo va normal, cuando utilizo el do o el don para preguntar y negar. ¿Ok? Las del video de presentación es una actividad en la que van a utilizar y van a hablar sobre un integrante de su familia. ¿Qué información van a dar? Precisamente esta que acabamos de ver. Su nombre, dónde vive, cuáles son sus hobbies. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando están hablando de ella o de él, el verbo debe llevar ese. ¿Ok? Entonces, lo que quise hacer es hacer una explicación más fácil, con una evidencia, donde primero puedan ver las reglas y luego sí, ya lo puedan aplicar al cuestionario y al video, que sería como la segunda parte. ¿De acuerdo? ¿Claro? Sí, profe. Y otra pregunta. Señora. La hoja de vida la enviamos o sea, ¿en qué lado exactamente de Sajuna? En la evidencia que dice folleto. Voy a colocarle ahí. De una vez, si quieren, les voy a copiar el link. Tú pensaste que era esta. Ah, ok. No, esta vamos a colocar acá.
no importa. Si la subieron en un lugar que no era, ya la vamos. ¿Dónde están ustedes? Tin, 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 tin. Acá. Teacher, I made a video with my profile in this part. You submit your profile in that link. Sorry, can you repeat? En la parte del inglés, del video de inglés, yo hice un video de mi perfil. No, no sé si me quedó mal. Creo que sí. Si ya lo tienes como tu perfil, déjalo ahí. ¿Ok? Déjalo ahí y ya miramos porque pues es un trabajo que ya hiciste. ¿Ok? Para que no vayas a realizarlo 2 veces. Ok. ¿Les está funcionando la plataforma, chicos? Señor, normalmente a esta hora siempre me molesta. Sí, cierto. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Ahora que terminemos. Ah, bueno, súper. No se escuchó y dijo, están hablando de mí. Ah, sí, yo les había habilitado. Tienen toda la R. Tienen toda la R. Les había habilitado las del video y no la del folleto. Bueno, con eso no hay problema. Las personas que subieron ahí, pues simplemente habilito y el folleto queda habilitado de nuevo. Y ahí es donde vamos a subir la parte o el formato en Word o ya sea en Canvas o en la presentación que quieran. El perfil, la hoja de vida, es decir, la hoja de vida completa. ¿Ok? CV quiere decir curriculum vitae, que es hoja de vida. ¿Ok? Una aclaración, profesora. Cuéntamelo todo. Bueno, para elaborar el perfil, Ajá. como yo trabajo, yo estuve viendo la clase, el video, la grabación de la clase. Sí. Yo no hice video, yo hice el perfil en Word. Correcto. No, es que lo que vamos a hacer es el perfil en Word. Vamos a hacer el perfil y la hoja de vida en Word. La clase pasada vimos la parte del perfil, ¿ok? La idea es hacer Pero una parte práctica de speaking, pero primero vamos a hacer la hoja de vida para que sea más claro y concreto. Igual solamente habíamos visto la parte del perfil. Hoy con la información de los cursos, la educación o mi formación formal, más los hobbies, voy a completar un archivo en Word o PDF o algún formato, ¿cierto?, de texto
con las herramientas que quieran y vamos a montar la hoja de vida. Lo del video ya es otra actividad que vamos a hacer. Ya vamos a decidir si es el video, lo pueden hacer ahí si digas la presentación tuya, que puedes utilizar la misma información de tu perfil y lo que hiciste, o la presentación de alguien más, que sería un familiar, ¿ok? Bueno, no me dejó terminar ahí. Lo que le iba a consultar era, sí, en la grabación esa yo vi en donde usted decía que se podía hacer el video para el tema del perfil o lo podíamos hacer en Word. Yo lo elaboré en Word, pero, pero yo monté esa evidencia, fue donde hice video de presentación. Entonces, ahora escuchándole, significa que esa evidencia no va ahí en el video, sino que va en folleto. En folleto, pero las personas que lo presentaron en la parte de video, como es la segunda evidencia que vamos a realizar, si ya la hicieron como parte de speaking, haciéndola con el perfil, un video presentándose a ustedes mismos con el perfil, es válido. No necesitan eliminarlo o no necesito eliminarlo porque ya lo tienen hecho. ¿Ok? O sea, yo puedo utilizar ese perfil que elaboré en Word y hacer el video de presentación es sobre el perfil mío. Puede No ser de un el familiar. perfil tuyo, puede ser el perfil tuyo o ahí como tal, parte también de la actividad está hacer la presentación de un familiar. Recuerden que las actividades que vamos a realizar tienen que evidenciar el presente simple y como tal ya llegamos a un acuerdo, entonces quienes quieran hacerlo sobre su perfil lo pueden hacer porque ya solamente sería hacer la parte del speaking de algo que ya hicieron, o si quieren adicional hacerla sobre alguien más lo pueden hacer. La idea es facilitarles el trabajo, ¿de acuerdo? Porque muchos van a decir, profe, voy a leer la guía y en la guía dice que de un familiar. Yo les estoy dando la opción de que como ya tenemos el perfil nuestro, pues que hagamos la presentación, la parte de speaking sobre el perfil que ya hicimos. ¿De acuerdo? Para que no hagan doble trabajo. Ok, profe. ¿De acuerdo? ¿Te aclaré esa inquietud tuya? Totalmente claro. Perfecto. Bueno, entonces, claridad, ya les comparto en la parte de folleto. Vamos a subir el archivo plano o en Word o de texto con la herramienta que ustedes decidan, que ya va a estar completa la hoja de vida. ¿Ok? La actividad anterior que habíamos como tal, digamos, desarrollado, habíamos planteado sobre el video, que es la otra actividad, podemos hacerlo sobre la descripción ya de nuestro perfil. Como ya tenemos la parte escrita, entonces podemos hacer el video haciendo la presentación, hello, my name is, y dando la información que colocamos en la parte del perfil, ¿cierto? Un resumen así, no tiene que ser súper largo, utilizando la herramienta que queramos. Las personas que ya lo subieron, perfecto, no hay ningún lío, ¿ok? Entonces están las dos opciones. Dentro de la guía que aparece en la plataforma, habla de describir un familiar. Si lo quieren hacer de un familiar, lo pueden hacer. Les estoy dando la opción, como ya trabajamos la parte del perfil, que lo hagan sobre ustedes mismos para que no tengan que hacer otro trabajo adicional, sino que ya hagan el video porque ya tienen el texto como tal cuadrado, ¿de acuerdo? Y recuerden que este mismo tema es el que va a ser el cuestionario, que es la otra actividad pendiente de la guía. Son 3 actividades, ¿ok? Para que tengamos claridad. All right? Vamos a dejar fecha de entrega el 18, es decir, 2 semanas. ¿Ok?
igual. Así la fecha de entrega se cierre. Si necesitan bien, pues, y voy a dejarlo habilitado. Y vamos a hablar de, la idea es que solamente pues lo hagan con el primer intento, pero si tienen algún error o no les envía el archivo, pues pueden generar otro intento. Alright. Dudas, inquietudes, ladies and gentlemen. ¿Todo claro? La descripción del perfil, Esteban, era la parte preliminar para completar el archivo de hoy. Es una sola entrega, ¿ok? Gracias, Nisi. The video and the pro in the same word. Juan David, pues es que va a ser en diferente, pero si tú la quieres subir en la misma evidencia, recuerda que va a ser el link para la otra evidencia del video, ¿ok? Perfecto. All right, lovely guy. Thank you very much for today, lovely night, and see you next week. Creo que el profe, el ingeniero, había hablado que ustedes tenían el próximo miércoles una invitación a una charla, ¿de acuerdo? Entonces, para que estén muy atentos, ese espacio va a ser precisamente para que puedan participar, entonces para que estén muy atentos, all right? Okay, so bye bye, take care, see you, y sigo con Bye bye, teacher. Thank you so much, teacher. Bye, Bye. teacher. Bye, teacher. Bye, Bye, teacher, lovely evening.